Este es el cuarto y último bloque de la clase sobre culturas organizacionales que se da en forma virtual para la asignatura Administración de Personal 1, Cátedra Prieto, de la carrera de Relaciones de Trabajo, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bien, como dijimos, este es el cuarto y último bloque y lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser trabajar o presentar las orientaciones culturales de acuerdo a cómo lo plantea el autor, que es Roger Harrison. Recuerden que hay un segundo apunte de Charles Handy que toma para hacer una especie de relectura del texto de Harrison, pero digamos que no van a encontrar demasiadas diferencias porque está hablando precisamente el mismo texto y le da una vuelta de tuerca, si se quiere denominarlo así. Bien, las cuatro orientaciones culturales que plantea Roger Harrison son las siguientes. Por un lado, la cultura orientada al poder y la autoridad. La segunda es la cultura orientada a normas y roles. La tercera es la cultura orientada a tareas y resultados. Y la cuarta es la cultura orientada hacia las personas. Yo las voy a desarrollar en una forma sumamente sintética y lo que pretendo es que ustedes, como personas que están trabajando ya los materiales de la materia, me gustaría que vayan haciendo una especie de comparación entre estas culturas que yo estoy presentando y los patrones de flujo que se presentaron en el texto o en el video del modelo Harvard. Esto es muy interesante porque muchas veces encontramos que hay una relación bastante estrecha, aunque de todas maneras cabe destacar que tanto el modelo Harvard como marco teórico y más aún todavía los patrones de flujo y las orientaciones culturales de Harrison a nosotros nos permiten de alguna manera tener como marcos teóricos o como modelos teóricos elementos para poder interpretar qué es lo que pasa en la dinámica de las organizaciones. Entonces voy a presentarlo así de una forma sumamente sintética y comienzo con la cultura orientada al poder y la autoridad. Básicamente lo que puedo describir o lo que le puedo plantear de la cultura orientada al poder y la autoridad es que es una estructura claramente piramidal. ¿Qué quiere decir? Que es una estructura sumamente funcional, en la cual es una estructura concretamente jerárquica. Sí, uno diría, bueno, pero en una pirámide más achatada, ¿también hay jerarquías? Sí, pero implicaría de alguna manera que hay diversa cantidad, o sea, otra cantidad de jerarquías, se supone que menor, y a la vez implicaría o podría implicar un mayor nivel de participación de esos integrantes. Insisto, no estamos hablando de lo democrático concretamente, no, estamos hablando específicamente de que hay una jerarquía concreta. Entonces, cuando hablamos de jerarquía, estamos hablando de roles completamente diferenciados. Bien, entonces, en el caso de la cultura orientada al poder y la autoridad, lo que podemos hablar que es una cultura sumamente funcional, que es la jerarquía más clásica que nosotros conocemos, y que la cultura, este tipo de modelo, es tomado a nivel organizacional, a nivel empresa básicamente, a partir de dos instituciones que siempre fueron la estructura sumamente marcada de lo jerárquico, o de la jerarquía orientada por la autoridad. ¿Cuáles son? Por un lado, la iglesia en la época medieval, en la cual el Papa era el representante de Dios en la tierra y con un nivel de infalibilidad, y todo lo que decía el Papa era palabra santa. Luego, también el otro modelo que se toma para estructurar a las organizaciones modernas, estamos hablando modernas desde mediados del siglo XIX en adelante, estamos hablando de los ejércitos, ¿no? Uno podría decir, bueno, podríamos pensar en las Fuerzas Armadas al día de hoy. La respuesta es sí, pero pensemos en la estructura jerárquica que estableció Federico el Grande, Federico de Prusia, en alrededor de, digamos, mediados del siglo XVIII.
en la cual hubo una reforma completa en cuanto a cómo se debían manejar los ejércitos, básicamente, ¿no es cierto? Así que bueno, estos dos elementos, o estas dos instituciones, el ejército, ¿no?, a partir de la reforma de Federico II de Prusia, y la Iglesia católica en la etapa medieval, de alguna manera son las referencias que tenemos, o que las organizaciones tienen, para estructurar sus formas organizacionales. Bien, acá por ejemplo lo que podemos hablar, o las características, son que estamos hablando de estructuras sumamente jerárquicas, en la cual las comunicaciones van por las vías institucionales. Estamos hablando de que las organizaciones no permiten que sus subordinados tengan o presenten propuestas de mejora. Estamos hablando de una estructura en la cual una persona solamente se debe a su jefe y digamos, y aparte de ahí hacia abajo. Estamos hablando de que una persona tiene que acatar estrictamente las órdenes que se le da. Ahora bien, también si lo pensamos, vamos a ver que hay una variante que podríamos llamarla paternalista. Esta variante paternalista es la que por lo general podemos encontrarnos en las empresas pymes aquí en Argentina, cuando nos encontramos con que las empresas son de tipo familiar y a veces no sabemos si estamos trabajando en una organización, en una empresa, o esto es una familia ampliada. Bueno, esto es muy común y hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces las gestiones de empresas pyme y básicamente de origen familiar suceden estas cosas, ¿no es cierto? Así que es muy interesante también, porque cuando ustedes lean el texto de Harrison van a encontrar cosas que a veces no encajan estrictamente con este análisis que se les está presentando por este medio, pero les digo que es muy interesante porque esta idea, tanto estructura jerárquica, tanto como estructura paternalista, estamos hablando específicamente de que hay mandos, aunque uno diría, bueno, pero el dueño de la empresa no es mi familia, no es de mi familia, pero que se manejan como si lo fueran, como si uno estuviera en una familia que no es la suya. Bien, la segunda es la cultura orientada a las normas y roles. La cultura orientada a normas y roles básicamente es la que se estructura a partir de las regulaciones y las normas. Uno podría sentirse tentado a hablar de lo burocrático y de la teoría de Max Weber. Lo que pasa es que en realidad Max Weber, cuando plantea la teoría burocrática, estaba pensando en otra cosa y no lo que conocemos hoy como algo burocrático que es sinónimo de peyorativo, algo que es completamente ineficiente, y uno piensa en diferentes tipos de instituciones que ahora lo vamos a ver. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que Max Weber en su momento lo planteó como algo que apuntaba a un mayor nivel de eficiencia. ¿Por qué? Porque todo lo que figuraba en la norma estaba escrito y nada se podía salir de la norma. Y bueno, lo que pasa es que también esto con los años fue cambiando su sentido, y hoy hablamos concretamente de lo que pasa. Uno podría pensar, bueno, pero lo burocrático implica ineficiencia, y la respuesta es no. Lo que estamos hablando es que lo normativo implica que todo está escrito, nada se puede salir de la norma. Esto implica que lo más importante son las regulaciones y las normas, que implica que son más importantes los procedimientos antes que la efectividad. Y ustedes pueden decir, bueno, pero podemos pensar en la administración pública. Uno lo primero que piensa es en eso, pero no estrictamente, no necesariamente, porque si uno piensa en los sistemas de aseguramiento de la calidad, es exactamente igual. Todo está normatizado, nada se puede salir de la norma. Todo se tiene que cumplir de acuerdo a cómo está todo estandarizado, parametrizado, y uno dice... Y cuando uno piensa en sistemas de aseguramiento de la calidad, normas ISO, y tantas otras, uno, ¿qué es lo que hace? No hace otra cosa que adherirse o cumplir con la norma que está prevista para determinado proceso de producción. Entonces, por eso digo que es muy interesante, porque a veces uno ve en las mismas organizaciones que, aunque hablemos de empresas de tipo comercial, que hay regulaciones que determinados sectores tienen que cumplir en forma estricta. Por ejemplo, la actividad bancaria, entre tantas, ¿no es cierto? Uno va a una fábrica y uno va aquí, observa
que las cosas no se producen de una manera de cualquier forma, hay un determinado procedimiento por cumplir. Cuando estamos hablando de una empresa alimenticia, el producto sale a partir de determinado requerimiento de calidad, no de cualquier otro, porque si no el producto en teoría no debería salir, o sale con otras características. Pero vean qué interesante, cuando hablamos de normas y roles, lo primero que se piensa es en lo más común, lo más conocido, lo primero uno asocia, que es la administración pública, de orden nacional, de orden provincial, de orden municipal. Pero insisto, esto también tiene sus recorridos que en algún momento probablemente veamos, pero insisto, desde esta perspectiva también no solamente uno piensa en la administración pública, piensa también en sistemas productivos, piensa también en sistemas de aseguramiento de calidad que responden a esta idea de normas y roles. Luego está la cultura orientada a las tareas y resultados. ¿Qué es lo más importante acá? Los resultados. Los resultados se tienen que lograr, no importa cómo sea. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Estamos hablando de trabajo en equipo? Sí. ¿Estamos hablando de que tiene que haber una dinámica en la cual haya una rápida adaptación a los nuevos escenarios? Sí. ¿Tenemos que pensar en adaptaciones que tengan que ver con personas con iniciativa? Sí. ¿Tenemos que pensar en formas en las cuales podamos sacar adelante o eludir los obstáculos? Sí. Infinidad de situaciones, infinidad de casos para esto, ¿no? Uno piensa en una empresa comercial, piensa en marketing, piensa en publicidad o en productora de cine y televisión, el rating, los directores técnicos en los equipos de fútbol, montones. Y por último, la cultura orientada hacia las personas. Aquí hay que tener en cuenta que hay otros elementos. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero si ustedes lo ven desde el punto de vista del apunte de Harrison, uno puede decir, bueno, grupos de estudios de abogados, etcétera. Uno podría pensar en una primera instancia como un emprendimiento personal, lo cual en parte es cierto, pero también hablar de las personas, de una cultura orientada hacia las personas, implicaría, entre otros, dos elementos. Uno, el consenso, y dos, el medio para el logro de fines personales. ¿Qué implicaría? Por ejemplo, uno pensaría básicamente en una cultura orientada hacia las personas, en una ONG, uno pensaría en un club social y deportivo, uno pensaría en una sociedad de fomento, en otro tipo de organizaciones que tienen más que ver con la participación. Bien, esto en términos de síntesis, y para no extenderme demasiado, la idea sería la siguiente. Lógicamente que esto se va a profundizar en cada clase de cada comisión en particular, pero la intención es que ustedes sepan que estos cuatro elementos, que estas cuatro orientaciones culturales, que las repito, cultura orientada a poder y autoridad, cultura orientada a normas y errores, cultura orientada a tareas y resultados y cultura orientada hacia las personas, son las cuatro orientaciones culturales que tanto Harrison como Handy, en esta relectura que yo les acabo de comentar, son las que se trabajan y que de alguna manera nosotros trabajamos y usamos para poder analizar qué es lo que pasa en las organizaciones. Como cierre, quiero agradecerles el aguante, el poder encontrarnos de esta manera, aunque sabemos que si estuviéramos en forma presencial sería otra forma, otras discusiones, otra forma de interacción. Así que bueno, por un lado les agradezco la atención y estamos a disposición de todos los estudiantes de nuestra materia. Gracias.